Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Muy buen día, amados del Señor. Hoy es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos regocijemos en Él. ¿Sabe que hoy es el último día del mes de mayo? Y ya mañana será 1 de junio, o sea que entramos al último mes del primer semestre del año. Parece mentira, pero el año se está yendo. Pero no solamente eso, sino que el 31 de mayo justamente es el día que se celebra Pentecostés. Y yo he querido hablar un poco acerca de este tema y yo espero que usted ponga mucha atención y que el Espíritu Santo nos traiga revelación de lo que Él quiere hablarnos acerca de este importantísimo tema que llamaremos Pentecostés 2020. Yo quiero comenzar hablando desde el inicio, cómo se originó esta fiesta, de dónde proviene. Bueno, primero quiero decirle que nuestro Dios es un Dios fiestero. Él le ordenó fiestas al pueblo de Israel para que se alegraran, se regocijaran. De hecho, hay 7 fiestas bíblicas. Pero interesantemente, casi todas estas fiestas que el Señor determinó para Israel están relacionados con la agricultura, están relacionados con la siembra, con la cosecha, están relacionados con ofrecerle a Dios parte de esto, de la producción. Así que vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, pero recuerde, el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis es un solo libro, o sea, Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios se manifestó quizá de una forma diferente, pero es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Así que vamos a comenzar por el Antiguo Testamento. Vaya conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 16. Vamos a leer versos 9 al 11. Yo le estaré leyendo en Reina Valera 1960. Dice: 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Vemos que Dios está hablando de 7 semanas. 7 semanas a partir de ¿qué? 7 semanas a partir de la Pascua. 7 semanas por 7 días que tiene la semana son 49. Entonces, después de las 7 semanas, al día siguiente, era la celebración de las cosechas o de la semana. Quiere decir que son 50 días. Usted verá después que ya en el Nuevo Testamento a esta fiesta le cambian el nombre. La llaman Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que quiere decir 50 días. ¿Verdad? Y tiene que ver costés, tiene que ver con cosechas, pero Pente tiene que ver con 50. Pero cuando Dios determina la fiesta a los judíos, a los hebreos, Él le habla de 7 semanas. Veamos en Levítico, capítulo 23, siempre lo mismo. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, está hablando en relación a la Pascua, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Entonces, amados, esta es la fiesta de las cosechas o fiesta de las semanas que tiene lugar 50 días después de la celebración de la Pascua o Pesaj. Ahora, Pentecostés o la fiesta de las semanas en hebreo se llama Shavuot. En Pentecostés se presentaban a Dios los primeros frutos, como acabamos de leer, se le levantaban al Señor como una ofrenda, los primeros frutos de las cosechas de ese tiempo.
Y con esta fiesta de Pentecostés o fiesta de Shavuot o de la semana, se ponía fin a todas las festividades agrícolas. O sea, era la última fiesta agrícola. Pero además, esta fiesta es muy importante porque conmemora el momento en que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Entonces, esto nos interesa muchísimo porque cuando Moisés entrega al pueblo estos 10 mandamientos, se hace un pacto. Este es el momento en que se sella el antiguo pacto de Dios con Israel. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 24, vamos a leer del verso 4 al 8, pero quiero que tenga muy claro esto en mente. En fiesta de Shavuot, o de las cosechas o de las semanas, o bien hoy día Pentecostés, fue cuando se selló el antiguo pacto de Dios con los hombres. Fíjese, Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, mire lo que dijo el pueblo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Fíjese que nosotros podríamos decir, bueno, pero ese es del Antiguo Testamento, ese es del Antiguo Pacto, pero es sumamente importante porque cuando el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y a cumplir el Antiguo Pacto. Pero otro punto que es sumamente importante es que es a través de la sangre de los becerros y de los machos cabríos que se selló el pacto, como un acto profético, como una sombra y figura de que el nuevo pacto también se sellaría o se firmaría a través del derramamiento de la sangre del cordero. Entonces, esta fiesta de Shavuot es una fiesta sumamente importante para el pueblo de Israel y debería de tener también un significado espiritual importante para nosotros. Hay diferentes nombres que se le da en Israel a esta fiesta. Yo le voy a mencionar unos 4 o 5 nombres y le voy a decir por qué. Uno de los nombres que se le da es Hag HaShavuot, que quiere decir fiesta de las semanas, como le dije, porque se celebra al final de las 7 semanas y la cuenta comienza en la segunda noche de Pesaj. Se le llama Hag HaShavuot, que quiere decir juramento en hebreo. Y hay 2 juramentos. Uno, el del pueblo de Israel, que dijo: cumpliremos todas esas cosas y las haremos. O sea, ellos se comprometen a cumplir la Torá. Pero también Dios, en el momento de dar la Torá al pueblo de Israel, juró que ese sería su pueblo elegido y que sería para siempre y que nunca lo va a abandonar. O sea, ese es un momento de un juramento doble. Por eso se llama un pacto, porque ambas partes juraron. Otro nombre es Hag HaKatzir, que quiere decir fiesta de la cosecha, porque esta es la época de las cosechas, especialmente la cosecha del trigo. Por ahí va a ver usted en pantalla una fotografía de un israelita tirando trigo hacia arriba como una señal de la fiesta de la cosecha del trigo. También otro nombre que se le da es Hag HaBikurim, que quiere decir día de las primicias, porque marcaba el principio de la época para ofrendar los primeros frutos, que en hebreo se llama Bikurim. Y luego el último nombre que tengo aquí es Atzeret, que quiere decir conclusión. ¿Por qué? Porque las personas sabias, los estudiosos, consideran que esta festividad de Pentecostés o de las semanas o de Shavuot está ligada a la fiesta de Pesaj o de la Pascua y que
esta fiesta de Shavuot es la conclusión histórica del Pesaj. Es decir, ¿qué quiere decir con eso? Salieron de manos de los egipcios, fueron liberados, pero la conclusión de ello es que entraron en un pacto con Dios. No solo era importante que fueran liberados de manos de los egipcios, sino que fueran pueblo de Dios y que Dios mismo dijera: ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Entonces, esta es la conclusión de la primera parte o del Pesaj. Muy bien. Entonces vemos que en Éxodo 24 se está sellando el antiguo pacto con Israel. Ahora, también vimos que la señal del pacto es la sangre de los becerros derramados. Pero Dios, aún desde el Antiguo Testamento, prometió hacer un nuevo pacto con la humanidad y especialmente con la casa de Israel. Jeremías 31:31. Busque Jeremías 31. Vamos a leer el verso 31 y luego seguiremos viendo en qué consiste el nuevo pacto. Pero miren lo que dice Dios a través del profeta Jeremías. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Está hablando de un nuevo pacto. Ahora, siga leyendo en el verso 32. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, o sea, sus antepasados, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, fíjese, no en la frente, en su mente, y la escribiré en su corazón. Está hablando del corazón emocional, el corazón espiritual. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34, mire. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mire, esto es algo tremendo lo que Dios está diciendo. Está prometiéndole al pueblo de Israel que Él mismo va a poner sus palabras, sus leyes dentro de su mente, dentro de su corazón, que Él mismo se hará conocer al pueblo, que todos le conocerán de manera personal, directa e íntima, que ninguno va a decir: vení, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar cómo es Dios, porque cada uno va a tener la capacidad de conocer a Dios. Esto es algo realmente impresionante. ¿Por qué? Porque a través de la ley, aunque Dios firmó un pacto con ellos, selló un pacto con ellos, a través de la ley ellos nunca pudieron conocer al Dios de amor. Ellos nunca pudieron obedecer claramente las leyes de Dios. Ellos no tenían dentro de sí la palabra morando en ellos, sino que se la escribían aquí en una cosita de cristal que se ponen, se envuelven unas fajas de cuero, la ponen en la puerta, tienen escritas las leyes, pero no dentro, no en las tablas del corazón, sino de una forma externa, física. Pero Dios está haciendo un pacto con ellos y se compromete a que ese nuevo pacto será diferente. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, vemos que en el libro a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, que esto fue ya como en tiempo de Pablo, vemos que en Hebreos capítulo 9, verso 19, el que está escribiendo Hebreos está haciendo una conmemoración del antiguo pacto. Mire, y dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, el autor de los Hebreos está diciendo que desde el antiguo pacto se estableció que todo es limpiado por sangre. ¿Pero para qué? Para que fuera sombra y figura, y que cuando el Señor Jesucristo derramara su sangre en la cruz del Calvario, nosotros entendiéramos que era la única manera de ser limpios de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. No sé cuántos de ustedes que están ahora mismo viendo este video y escuchando esta palabra pueden entender el valor de la sangre del Cordero, el precio de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, para que usted y yo fuéramos limpios de todo pecado, para que fuéramos limpios en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, aún en nuestra forma inconsciente de soñar, vamos a decir. ¿Sabe? La sangre de Cristo es poderosa para limpiar aún nuestras conciencias de obras muertas. Yo quiero que en esta hora, tú que estás allí escuchándome, puedas levantar tu mano juntamente conmigo y puedas darle gracias a Dios porque envió a Jesús, porque Jesús derramó su sangre por nosotros, porque nos ha limpiado a través de su sangre. Diga conmigo: yo creo, yo recibo el poder de la sangre de Cristo limpiándome. Yo creo que esa sangre fue derramada en el madero para limpiar mis conciencias de obras muertas, para limpiarme de las iniquidades, para limpiarme de los pecados y de las rebeliones. Yo recibo esa sangre. Yo anhelo entrar en ese nuevo pacto que el Señor Jesús ha dicho que Él vino para sellar con su sangre. Amén. Ahora, sigamos en Hebreos capítulo 8, o sea, estamos como atrasándonos, pero un capítulo, pero aquí vemos que el Señor Jesucristo, el nuevo pacto que Él prometió a través del profeta Jeremías, lo está citando el autor a los hebreos. Mire, Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire, esa es una promesa tremenda. Cuando el Señor está diciendo que Él borrará, que Él quitará, que echará al fondo del mar todas nuestras iniquidades, nuestros pecados y nuestras rebeliones, y no se acordará nunca más. Eso quiere decir, mis amados, que la pizarra donde estaba escrito todo lo malo que hicimos, y sobre todo donde estaba escrito que no habíamos reconocido a Jesús, todo eso es borrado, queda totalmente blanco, porque el poder de su sangre lo limpió. Pero lo más hermoso y donde yo quiero llevarlos es: ¿cómo es que Dios va a hacer posible ese nuevo pacto de poder escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cómo podrá ser eso posible o factible? Mire, en Hebreos 10, verso 14, vemos, aquí se vuelve a ratificar la promesa del nuevo pacto, pero quiero que notemos algo. Dice: porque con una sola ofrenda, o sea, Jesucristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Usted ya fue justificado, usted ya fue hecho santo y perfecto, maduro.
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Quién lo atestigua? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué es lo que quiero realzar aquí? Que quien lo atestigua, quien es el testigo fiel de que esto fue dicho y de que esto se hará, es el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento, Dios había prometido que el Espíritu Santo vendría. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay justificación, no hay perdón de las iniquidades. Pero la única manera como nosotros podemos recibir en nuestra mente y en nuestro corazón las leyes de Dios y que podamos decir, yo conozco al Señor y que no habrá necesidad de decirle a alguien, ven, yo te voy a enseñar cómo es Dios, porque cada uno de forma individual y personal podrá conocerlo. La única manera es a través del Espíritu Santo. Vamos a ver en Ezequiel, capítulo 36, la promesa que Dios hace. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Dónde? Dentro. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo dentro, no por fuera, dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, sumamente importante. Yo quiero que usted se agarre de esta promesa que vino desde miles de años atrás. Dice Ezequiel 36, 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, su propio espíritu. Él promete que lo pondrá dentro de nosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios no hubiese puesto dentro de nosotros su Espíritu Santo, su propio Espíritu, sería imposible que obedeciéramos su palabra. Sería imposible que anduviéramos en sus estatutos y sus mandamientos. Nadie podría cumplir las leyes de Dios si no es porque Dios mismo nos proveyó a su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros. Porque Él nos quitó el corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Porque solamente a través de un corazón reblandecido podemos nosotros creer a su palabra. ¡Qué bendición! Tenemos que estar agradecidos este día por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podríamos cumplir el nuevo pacto. ¿Quién es el Espíritu Santo o qué nos dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Sé que hemos estado hablando estas semanas pasadas un poco acerca de la simiente santa, acerca del Espíritu Santo, cómo cubrió con su sombra a María, cómo vino sobre Jesús, etc. Quiero remarcarle algunos versículos de lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Juan 14, 16, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo enviará? El Padre. ¿Cómo lo enviará? En el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que hará el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? Nos enseñará todas las cosas, inclusive la Biblia. Nos enseñará a comprender las Escrituras. Nos enseñará a meditar correctamente en la palabra del Señor.
Nos enseñará todo lo que necesitamos saber y conocer acerca de Dios el Padre, acerca del Hijo. El Espíritu Santo nos enseñará acerca de la salvación. El Espíritu Santo nos enseñará acerca de la oración. El Espíritu Santo nos enseña acerca de cómo adorar. El Espíritu Santo nos enseña cómo danzar. El Espíritu Santo nos enseña cómo hablar de Jesús a otros. El Espíritu Santo nos enseña cómo sanar enfermos. El Espíritu Santo nos enseña absolutamente todas las cosas que necesitemos nosotros saber. Pero además dice que Él viene para recordarnos todo lo que Jesús había dicho. Muchas de las cosas que Jesús ha dicho, aunque nosotros quizás las estudiemos, las podemos olvidar. Pero el Espíritu Santo viene para recordarnos todas esas cosas. Qué bendición que tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Ahora, vaya también conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Qué cosas ha preparado Dios? Las cosas que antes los hombres no han visto, que antes los hombres no han oído, las cosas que no habían subido al corazón de hombre alguno. Pero Dios ya las tenía y las tenía preparadas, retenidas. ¿Para quiénes? Para aquellos que le aman. Pero Dios, dice el verso 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el responsable de revelar las cosas que Dios quiere darnos a conocer. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Este versículo es sumamente importante, amado. Nadie, sino el Espíritu Santo, puede revelarnos a nosotros los misterios que están escondidos en Dios. Hay personas que quizás digan, no, yo voy a buscar en internet, allí puedo encontrar todas las cosas. No, mejor busque al Espíritu Santo. Él es el que le puede revelar aún las cosas que no han subido al corazón de ningún hombre antes, aún las cosas que los profetas no han visto, aún las cosas que los profetas del antiguo pacto no han oído, pero que el Padre las tenía reservadas para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que ahora estamos viviendo en el nuevo pacto, para aquellos que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque si el Espíritu Santo está dentro de ti, dentro de mí, el secreto y el misterio y todo lo que el Padre tiene está aquí, está cerca. No tengo que ir allá a gritar al cielo para que me venga de allá. No, está aquí adentro. Si el Espíritu Santo está dentro de mí, está aquí. Cuando yo voy a inquirir por algo que necesito saber o conocer o necesito que me sea recordado, yo voy y busco en la presencia de Dios la intimidad con el Espíritu Santo. Está en mí, está cercano. Por eso usted no necesita realmente un templo hecho de manos humanas para encontrar la revelación del Espíritu Santo. Usted no necesita un lugar físico, una capilla, etcétera, para recibir la revelación del Espíritu Santo. Usted a solas, en su casa, en su baño, en su lugar de estudio, en el jardín, donde quiera que sea, allí el Espíritu Santo puede estar con usted y puede revelarle. En este tiempo, yo sé que hay mucha controversia acerca si las iglesias ya tienen que abrirse, se refieren a los templos, obviamente, no a la iglesia, que si tienen que abrirse, que si es necesario que la gente adore a Dios. Bueno, nosotros deberíamos estar adorando a Dios a solas, deberíamos estar adorando a Dios en casa, deberíamos estar adorando a Dios en familia. Ahora, yo entiendo que necesitamos a los demás miembros del cuerpo de Cristo. El cuerpo es importante para fortalecernos, para solidificarnos. Claro que los necesitamos. Necesitamos la cercanía, el abrazo, la bendición de los hermanos. Todo eso es real.
Pero la revelación del Espíritu Santo no viene necesariamente a través de la prédica del pastor o del apóstol o del profeta, sino que viene de adentro, y la revelación está guardada para todos aquellos que son hijos de Dios, que han sido lavados por la sangre del Cordero y que tienen al Espíritu Santo morando dentro de sí, porque así lo dijo el Señor, que Él tiene para nosotros reservadas las cosas que nuestro ojo no había visto ni nuestro oído había escuchado, que nunca antes habían subido a nuestro corazón, pero Él las ha tenido reservadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Si tú le amas, los secretos y tesoros escondidos del Señor son tuyos a través de la revelación del Espíritu Santo. Desde que Jesús estaba en la tierra, nosotros vemos que Él habló del Espíritu Santo desde el inicio de su ministerio y aún antes de empezar su ministerio. Cuando Jesús fue a encontrarse con Juan en el río Jordán para ser bautizado en las aguas, sabe que Juan sabía que Jesús era mayor y que era el que iba a bautizar posteriormente, pero vemos en Mateo capítulo 3, mire verso 11, dice lo que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjese qué interesante. Aquí Juan está reconociendo que Jesús es mayor que él. Y Juan dice, no, el bautismo que yo les proporciono es en agua, que se sumerjan en agua, y eso es para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, que yo no soy ni digno de quitarle el zapato, el calzado, porque Él es mayor que yo, porque Juan sabía que Él era el Mesías, que Jesús era el Mesías. Él les va a bautizar después, pero va a ser un bautismo más poderoso, en Espíritu Santo y fuego. Está hablando de dos dimensiones, bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Quién dice Juan que va a bautizar? Jesús. Pero Jesús va y le pide al Padre que en su nombre envíe el bautismo del Espíritu Santo. Si vamos un poquito más abajo, en el verso 16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué Jesús vio al Espíritu Santo que descendía sobre él? Porque aquí se cumplía Isaías 61, cuando Jesús dijo, bueno, a través de la boca del profeta Isaías, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado. Y ahí habla para que Él es ungido y para que Él fue enviado. Ahora, era necesario que el Señor Jesucristo fuera ungido con el Espíritu Santo para poder número uno, soportar la tentación en el desierto a la cual el mismo Espíritu Santo lo llevó. Número dos, al soportar la tentación para vencer al diablo también a través de la palabra revelada, pero también para que él pudiera iniciar su ministerio, era necesario que fuera ungido con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo vino en ese momento en que él está siendo bautizado con agua. El Espíritu Santo viene sobre él. Sabemos que el cielo se abrió y el Padre habló, pero también era necesario que todos los que estaban allí, los espectadores, vieran que él era el Mesías sobre el cual estaba descendiendo el Espíritu Santo, porque posteriormente Jesús pediría al Padre que el Espíritu Santo viniera sobre todos los que creyeran que él era el Mesías. Entonces, nosotros tenemos esa promesa. Jesús fue muy enfático con sus discípulos acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Y aunque los discípulos anduvieron con Jesús 3 años y medio, que fue lo que duró su ministerio terrenal, y Jesús los enviaba a sanar enfermos, a limpiar leprosos, a liberar endemoniados, y los discípulos lo hacían, pero lo hacían bajo la unción del Señor Jesucristo. O sea, estaban operando bajo una unción delegada, prestada. Pero el deseo del Señor
era que todos los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo y con poder, para que ellos operaran en su propia unción y en su propia revelación. Por eso Jesús, ya cuando está próximo a partir, les dice, y mira lo que está en Lucas capítulo 24, verso 49. Les dice Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Cuando habla de la promesa de mi Padre, está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién lo prometió? El Padre. ¿Quién lo pide? Jesús. Dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quiero que medite un momento. A este punto, todavía los discípulos no podían tener al Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto y su cuerpo no había sido glorificado, Él no había subido al Padre y no había enviado al Espíritu Santo. Es decir, en este tiempo ellos sí tenían que esperar que viniera del cielo, porque todavía el Espíritu Santo no había descendido para vivir en el corazón de cada uno. Todavía no se había cumplido lo que leímos del profeta Ezequiel, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Aquí todavía no era factible hasta que Jesús muriera y resucitara. Ahora, vayamos a Hechos, capítulo 1, verso 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fíjese, cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él estuvo enseñándoles, Él les apareció a los discípulos, a los apóstoles, y dice que estuvo por 40 días enseñándoles acerca del reino. O sea, cosas que antes no podía mostrarles, cosas que creo yo Jesús recibió y aprendió cuando venció a Satanás en la cruz del Calvario. Cosas que le fueron reveladas aún cuando Él descendió a ultratumba a predicarle a los espíritus encarcelados. Entonces, todas estas revelaciones y cosas nuevas, frescas, el Señor Jesús se las estuvo enseñando durante 40 días a sus discípulos, a sus apóstoles. Pero les dice, dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes van a recibir la llenura del Espíritu Santo, van a recibirlo de lo alto, vendrá de lo alto. O sea, esa primera vez el Espíritu Santo vino del cielo, vino de lo alto, pero vino para quedarse. Posteriormente, todos los que son bautizados con el Espíritu Santo ya no lo reciben de lo alto porque está aquí en la tierra. Pero en ese momento tenía que venir de lo alto, ¿ok? Bien, sigamos al verso 6 de Hechos 1. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, perdón, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Leí la Nueva Traducción Viviente porque me parece más comprensible para nosotros, para este tiempo. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes me están preguntando cosas que solo el Padre sabe y solo Él las puede determinar. A ustedes no les corresponde ahorita saber o entender eso. Lo que sí les puedo decir
es que cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ustedes van a recibir poder. En otras palabras, el poder sobrenatural de Dios que va a venir sobre ustedes va a ser tan tremendo que ya ni les va a interesar saber por qué el reino natural de Israel no está restaurado todavía. O, en otras palabras, si ustedes gobiernan los cielos con el poder del Espíritu, todas las demás cosas se tendrán que someter. Ahora vámonos a Hechos capítulo 2, nos vamos acercando, vamos a leer varios versículos. Sé que este día los he traído bastante por la Biblia, pero es importante. Vamos ahora directamente a lo que es la fiesta de Shavuot en el Nuevo Testamento. Dice, recuerde que esto está traducido directamente del griego, por eso dice en el verso 1 de Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Debió haber sido, o si en arameo o alguien lo escribió de los hebreos, de los judíos, debería de decir, cuando llegó el día de Shavuot, o el día de la fiesta de las semanas, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué estaban unánimes juntos? Ellos no creo yo que estaban esperando que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos en este momento. No, ellos estaban juntos y unánimes porque estaban orando, porque estaban celebrando la fiesta de Shavuot o la fiesta de las primicias o la fiesta de las semanas. Entonces ellos estaban en una celebración porque ya estaba dicho desde el antiguo pacto que 50 días después o 7 semanas después del segundo día de Pesaj había que celebrar Shavuot. Ok, y dice, y de repente, o sea, no lo esperaban, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Voy a parar por ahí un momentito. Todas estas personas de diferentes países que habían llegado es porque seguramente eran hijos de judíos y venían para celebrar la fiesta de las semanas, de Shavuot. Y entonces, cuando desciende el Espíritu Santo sobre aquellos que están orando unánimes juntos, se oye por todos lados, aún los que estaban en el mercado de Jerusalén, se dan cuenta del estruendo, escuchan la interpretación de las lenguas, o sea, fue un hecho sobrenatural. Imagínese usted que se oye el estruendo, el temblor, viene el viento recio, las ventanas quizá estaban cerradas, no lo sé, y de pronto unos a otros se comienzan a ver las llamas como de fuego que están en sus cabezas, todo el mundo estaba atónito. Y las lenguas no las podían controlar, no era algo que ellos estaban provocando, era algo sobrenatural que estaba ocurriendo en el aposento alto. Así que todos no sabían cómo reaccionar, cómo responder, no entendían qué estaba pasando. Creo que hasta ese momento no tenían una idea que eso era la venida o la llenura del Espíritu Santo, o que habían sido bautizados con el Espíritu Santo. A todos les agarró por sorpresa. Pero entonces el apóstol Pedro como que tiene la revelación de qué es lo que está pasando. Y entonces nosotros seguimos leyendo en Hechos 2,
Verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Imposible que estuvieran borrachos a esa hora. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19, fíjese: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, yo quiero que ustedes mediten algo por un momento. Todos hemos dicho y se ha enseñado por causa de esta predicación del apóstol Pedro, que lo que ocurrió en el aposento alto el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 4 en adelante, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Sin embargo, si usted escudriña bien, el apóstol Pedro no dijo: este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dijo: esto es aquello de lo cual habló también el profeta Joel. Y ya vamos a leer en un momentito cómo lo dijo el profeta Joel. Sin embargo, no se requiere ser demasiado estudioso para darnos cuenta que lo que ocurrió en el aposento alto hace 2020 y pico de años no es el cumplimiento de lo que profetizó el profeta Joel. Yo le voy a leer de nuevo en Joel capítulo 2, verso 28 al 32, lo que dijo el profeta Joel. Dice: y después de esto, ¿después de cuál esto? Si usted lee lo que está arriba del verso 28, que ahorita no tenemos el tiempo, está hablando de la restauración y de la restitución. Habla de que Dios les devolverá lo que les comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que llenará sus eras de trigo, sus lagares de mosto. O sea, está hablando de todo un proceso de restitución para Israel. Y entonces dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Yo quiero que usted subraye o realce sobre toda carne. En el aposento alto, el Espíritu Santo no se derramó sobre toda carne, solo sobre los que estaban en el aposento alto. Cuando está hablando de sobre toda carne, está hablando de todo ser humano. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, verso 30. El verso 30 no liga para nada con lo que pasó en el aposento alto, en Hechos 2. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dice: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Quiere decir que esta promesa o esta profecía del profeta Joel no se ha cumplido todavía, no se ha cumplido cabalmente. Y dice que se va a cumplir antes del día grande, fuerte y terrible de Jehová. O sea que antes de la tribulación o antes del arrebatamiento,
antes de la siguiente venida del Señor, antes del día grande, fuerte y terrible de Jehová, es que se cumplirá plenamente que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. O sea, lo que nosotros vimos y que ocurrió en el aposento alto y que procedimos a llamar Pentecostés porque fue realizado en el día de la celebración de la fiesta de la semana, era como una chispita, era un presagio, era un anuncio, pero esto va a ocurrir en una mayor magnitud sobre toda carne, no solo sobre los 70 que estén en un cuarto, sino sobre toda carne antes que venga el día fuerte y terrible de Jehová. Pero va a haber otras señales, va a haber señales en el cielo, va a haber sangre, humo, una serie de cosas. Hay quienes han hablado y profetizado sobre las lunas de sangre, pero esto está hablando de algo mucho más fuerte y universal. Ahora, yo quiero que este día usted medite en algo. La celebración de la Pascua de este año 2020 fue muy especial. Fue especial porque ya estábamos dentro de la restricción de la pandemia y todos comenzamos, bueno, los hijos de Dios y los que tuvimos esa revelación, comenzamos a hablar del poder de la sangre de Cristo y nos afianzamos en la celebración de la Cena del Señor, declarando en nuestras familias que el heridor no llegaría a nuestras casas, que no tocaría nuestra morada, que estábamos siendo librados a través de la promesa de la sangre del Señor y celebramos todos en casa la Cena del Señor. Entonces, hoy se cumplen los 50 días después de esa celebración de Pascua o de Pesaj. Y así como fue de importante o de especial la celebración de esa Pascua en el año 2020, porque este es un año especial, también yo creo que la celebración de Pentecostés debe ser especial. No estoy diciendo que hoy es el cumplimiento de la profecía de Joel, pero sí estoy creyendo que así como fue muy especial y hemos visto la cobertura de Dios en nuestros hogares, hemos visto la protección de Dios a través de lo que hicimos de la Cena del Señor, también yo creo que este día vamos a ver en nuestras casas, en nuestras familias, en personas cercanas, un derramamiento poderoso del Espíritu Santo que ya está aquí en la tierra, pero que si nosotros creemos y activamos esta palabra, será derramado en muchos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, personas que cuando hacíamos el llamado para que vinieran, para que pudieran hablar en otras lenguas, siempre pasaban y nunca lo recibían. Yo estoy creyendo que hoy es un día especial, sobrenatural, en que van a comenzar a hablar en otras lenguas, pero también creo que hoy habrá un derramamiento del Espíritu Santo especial en algunos de nuestros familiares y parientes que aún no conocían al Señor. Yo quiero que tú te actives en esta hora y que conforme a lo que hemos venido hablando y que la palabra se te ha estado abriendo y se te ha estado revelando, hoy podamos creer y declarar que así como un día fue sellado el antiguo pacto con sangre y hoy día nosotros tenemos sellado el nuevo pacto con la sangre del Cordero y fue hecho en un día de Pentecostés, hoy también ese pacto es sellado para algunos de nuestros parientes que aún no conocían al Señor. Y vengo declarando por la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene sobre los hogares de los que están ahora mismo conectados y que una acción sobrenatural del Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Declaro que se abren los ojos espirituales de muchos este día y que aquellos que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo ahora mismo lo reciben por la palabra. Su corazón se abre, el corazón es reblandecido y el Espíritu Santo ahora viene sobre ustedes, viene sobre sus vidas para llenarlos, para bautizarlos y comienzan a hablar en otras lenguas. Declaramos que comienzan aún a profetizar ahora mismo en otras lenguas y yo sé que recibiremos el testimonio. Ustedes van a testificar de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en sus casas y en sus vidas en esta hora. Y yo vengo declarando que se activa
el manto de salvación y se activa la operación del Espíritu Santo sobre la nación hondureña, que este día y en esta misma hora se está activando la revelación del Espíritu Santo sobre las personas que aún no habían conocido al Señor Jesucristo. Se activan en la medida de fe, comienzan a creer en la obra misteriosa del Señor Jesucristo, abren su mente, abren su corazón, el Espíritu Santo penetra. Declaramos vida, declaramos unción. Algunos de ustedes yo estoy percibiendo que van a comenzar a ver cómo aceite brota de sus manos. Estoy percibiendo que en muchos van a ocurrir señales naturales, sobrenaturales, aceite que brota. Otros van a comenzar a ver como un polvo de oro en la palma de sus manos. Comienzan a venir señales sobrenaturales de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, la vida de sus hijos. Y cuando usted tenga ese aceite brotando en sus manos, vaya y unja a sus hijos pequeños, unja las cosas de su casa que son consagradas para el Señor, únjala la cena, únjase usted mismo. Declaramos salud, declaramos sanidad divina, declaramos salud. Yo estoy percibiendo que el Espíritu Santo está operando sanidades en esta hora, milagros creativos, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo está haciéndolo. Si tú eres autoridad espiritual en tu casa o eres un niño, no importa, y tú percibes el fuego del Espíritu Santo ahora para sanar, ve, imponle manos a los que están allí, que están enfermos, a los que están padeciendo. Yo estoy viendo, percibiendo una persona que está en una cama acostada, tiene poca movilidad, es una mujer un poco mayor, pero ahora ve, ponle las manos, declara que sus rodillas se fortalecen, que comienza a caminar de una manera definida, decidida, porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Ahora se fortalecen los tobillos de muchos en el nombre de Jesús. Se va fuera todo virus que está acosando. Yo declaro una cobertura del Espíritu Santo como una burbuja sobre nuestra nación, y declaro que la unción del Espíritu Santo se mueve del norte al sur, del este al oeste, de una forma sobrenatural, eliminando el virus, eliminando el COVID-19, eliminando el coronavirus. Ahora se pudre por causa de la unción. Declaro que la palabra llega hasta los últimos confines de Honduras y que se va a ver como de una manera dramática cesan las muertes, de una forma dramática. Cesan las muertes, cesan los casos de infectados, la inmunidad de las personas sube de una manera sobrenatural, y en los hijos de Dios se va a poder percibir la unción de vida que hay en el Espíritu Santo de Dios. Yo espero que para este momento tu casa esté llena de la gloria de Dios, que en la sala de tu casa, donde quiera que esté la presencia de Dios como nunca, que tú estés percibiendo cómo el Espíritu Santo de Dios llegó hasta ti, está en ti, está contigo, está en tu casa. En el nombre de Jesús, no dejes bajar esa llenura en ti. No dejes que baje esa llenura, no permitas que se fugue. Llena cada día de aceite el recipiente. Llena tu interior, tu espíritu, tu corazón de la unción, del aceite del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, comienza a orar. Saca las manos ahí por la ventana de tu casa y comienza a declarar sobre todo tu barrio, tu colonia, sobre la calle. En el nombre de Jesús. Benditos sean, que después te pueda ser un día memorable, que todos podamos recordarlo en nuestro calendario celestial, espiritual. Amados míos, el Espíritu Santo de Dios está operando sobre nosotros en nuestra tierra. Los amo, los extraño, los bendigo y espero vernos pronto. Un beso. Para mayor información, comunícate con nosotros.